tardes. Martes 24 de octubre del año 2017, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Buga Valle del Cauca instala este acto de audiencia con el fin de atender solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que presenta el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos en calidad de defensor de confianza de David Steven Moreno Cárdenas al interior de asunto que se identifica con ESPOA 76 895 6000 000 2017 00006 que se adelanta por el delito de tentativa de homicidio y concierto para delinquir agravado con fines de estupefacientes, entre otros. Verificamos requisitos de validez de la actuación. Se encuentra presente la Fiscalía. Buenas tardes, señoría. La Fiscalía General de la Nación se encuentra presente, representada por Andrés Bernardo Jacome Sepúlveda, fiscal 10º especializado de la ciudad de Buga. Gracias, doctor. La defensa solicitante. Muy buenas tardes, su señoría. Usted y demás asistentes a la presente vista pública actúa en calidad de defensa técnica de David Steven Moreno Cárdenas, el suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía número 1105-670-628, expedida en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones: continúa siendo la carrera quinta número 699, barrio Centro, en el municipio de Rovira, Tolima. Sea esta la oportunidad, su señoría, para mencionarle que, tal y como se planteó en la solicitud de audiencia preliminar, el procesado en esta actuación, es decir, el señor Steven Moreno Cárdenas, ha renunciado desde comienzos del año 2017 a participar en todas y cada una de las diligencias de control de garantías por un tema netamente de celeridad, especialmente un memorial que fue dirigido de manera oportuna a su despacho cuando se hizo una búsqueda selectiva en base de datos en el mes de febrero de 2017, en una petición que también por reparto correspondió a su estrado, y posteriormente en otra audiencia de garantías se ratificó dicho interés de no comparecer a las audiencias de este orden constitucional frente a el 24 de mayo ante el juzgado tercero en la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento. Sin embargo, el día de hoy pues se envió nuevamente un correo electrónico a la dirección j04pmgbuga@sendoc.ramajudicial.gov.co, con el cual se ratifica el interés de no comparecer a estas diligencias por un tema propiamente de celeridad. Ello en virtud entonces a que, como el decreto 019 del 2012 en su artículo 9 establece que cuando se adelante un trámite ante la administración se prohíbe la exigencia de actos administrativos, constancias o certificaciones o documentos que ya reposen ante la entidad ante la cual se adelanta la respectiva actuación, nada impediría entonces, su señoría, que se adelante la presente diligencia sin la presencia del procesado, máxime cuando se trata de una audiencia que precisamente es a él a quien le convendría. Muchas gracias, su señoría. Verificados pues los requisitos de validez de la actuación, damos curso al acto para escuchar la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento por parte de la defensa. Tiene el uso de la palabra el doctor Daniel Giovanni. Muchas gracias, su señoría. La presente audiencia, como ya se ha quedado claro, pues se solicita en mi condición de defensor con el fin de rogar a su estrado, su señoría, la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta contra mi prohijado David Steven Moreno Cárdenas, en razón a que la misma actualmente se hace innecesaria, siendo la necesidad de la urgencia dos aspectos que estableció el artículo 306 para que la Fiscalía en su momento pudiera pedir la medida y ella fuera decretada, pero en la actualidad esos escenarios de necesidad y urgencia no existen, como más adelante lo expondré. A efecto de lo anterior, dividiré mi actuación en varios aspectos. El primero de ellos, el contexto del caso con la enunciación de los elementos materiales probatorios que exige el artículo 318 para hacer este tipo de solicitudes y que van fortaleciendo y demostrando lo que vengo a exponer aquí. Un aspecto adicional consiste en ir narrando cuáles son los actos procesales que se han surtido en el proceso, y un aspecto último consistente en la respectiva conclusión del por qué la medida no va más, es decir, por qué está llamada a ser levantada o en su defecto cambiada por una no privativa de la libertad. Aclarando entonces cómo estará compuesta mi intervención, procedo a indicarle, honorable juez, lo siguiente. Primero,
A Moreno Cárdenas lo capturaron en su lugar de trabajo, esto es, en una unidad policial en el departamento del Meta, más exactamente en la ciudad de Villavicencio, donde fue ubicado sin hacer mayor esfuerzo por parte de miembros de policía judicial. En tanto, bastaba preguntar en cualquier oficina de talento humano de la Policía Nacional dónde estaba laborando el patrullero para proceder a aprenderlo. Esto es producto entonces de que es una persona que tiene un arraigo bien definido. Segundo, Moreno Cárdenas no puso la más mínima resistencia al momento de ser capturado ni en momentos posteriores. Su única reacción fue designar un abogado de confianza desde un primer momento, el cual ha sido siempre el mismo, es el suscrito su señoría, lo que de entrada muestra un pleno interés en darle la cara a la justicia, y ello también muestra de que no se ha generado la más mínima dilación del proceso, es decir, que no existe ningún obstáculo que él estuviese poniendo, ni siquiera en cuanto a algo que normalmente ocurre, y es el cambio constante de defensores para dilatar actuaciones. En este caso puntual de Moreno Cárdenas no ha ocurrido ello. Tercero, la captura de Moreno Cárdenas se produjo en el mes de diciembre del 2016, realizándose las audiencias de legalización de captura, imputación, medida de aseguramiento, la cual se ordenó en establecimiento carcelario, exactamente en la cárcel de Jamundí. Posteriormente, en esa cárcel, al ser golpeado por las otras personas que estaban siendo judicializadas en esta misma actuación, se consideró necesario hacer un cambio de sitio de reclusión, y estuvo en la cárcel de Villahermosa hasta el pasado mes de mayo, donde se sustituyó la medida de aseguramiento de intramural a domiciliaria. En su momento, su señoría, en esa audiencia de diciembre del 2016 a la que me he referido, se impuso la medida de aseguramiento intramural, expresándose que el único fin constitucional que se pretendía proteger es el peligro para la seguridad de la sociedad. Puntualmente, el argumento de la entonces representante de la Fiscalía, la doctora Sandra, fiscal 26 seccional, manifestó textualmente que solicitaba la medida para proteger los habitantes de Buga y municipios aledaños. Esa frase prácticamente es encomillada, en tanto fue el único argumento que se utilizó para que se impusiera la medida, la cual en ese instante, por el juez que se encontraba de turno, el honorable juez control de garantías de Ginebra Valle, generó la imposición de la medida, basándose en eso, que se necesitaba proteger los habitantes de Guadalajara de Buga y municipios aledaños, es decir, que ese peligro para la sociedad que se planteó tanto por la Fiscalía y que fue avalado por el juez de garantías de esa actuación fue exclusivamente el de esa zona del país, es decir, que se delimitó en cuanto a aspectos geográficos. Cuarto, el 24 de mayo del 2017, como lo anuncié en el numeral anterior, por una solicitud del suscrito defensor se pidió una revocatoria y o sustitución de la medida de aseguramiento, en donde se presentaron una serie de elementos materiales probatorios recaudados por este defensor, en donde se evidenció que, contrario a la teoría que ha venido manejando la Fiscalía, el señor patrullero Moreno Cárdenas no es ningún bandido, sino que muy por el contrario estaba en cumplimiento de funciones similares a la de un agente encubierto en búsqueda de aumentar la cantidad de positivos para seguir engordando su impecable hoja de vida con felicitaciones y condecoraciones, positivos que pueden constatarse fácilmente con una carpeta de cerca de 200 folios de informes de captura que pongo a disposición del despacho al final de mi intervención y que evidencian que evidentemente el nivel operativo del señor patrullero Moreno Cárdenas era bastante amplio. Esa carpeta también se enunció en su momento ante quien atendió esa audiencia de revocatoria y sustitución, en donde no prosperó la revocatoria, pero sí la sustitución de intramural por domiciliaria, y que precisamente correspondió al juzgado tercero penal municipal de garantías de Buga Valle. ¿Cuál fue entonces el problema? O sea, ¿por qué resultó Moreno Cárdenas metido bajo el manto de un concierto para delinquir, que junto con conductas como tráfico de estupefacientes, tentativas de homicidio, peculado por apropiación le fueron imputados? La respuesta es muy sencilla, su señoría. La Policía Nacional e incluso la propia Fiscalía General de la Nación utilizaron al patrullero Moreno Cárdenas para infiltrar organizaciones criminales, pero fueron omisivos en los protocolos que tal actividad exige.
enunciaba líneas atrás que el señor patrullero Moreno Cárdenas estaba haciendo actividades similares a la de agente encubierto. Lamentablemente, al no brindársele esa protección de tal calidad ante un juez de garantías, ello generó entonces que una fiscalía diferente a la que conocía cuál era la misión que estaba desarrollando Moreno Cárdenas, pues resultara relacionando a Moreno con una organización criminal, es decir, tuvo en cuenta que evidentemente, y eso no se ha negado nunca por parte de la defensa, era muy normal que Moreno Cárdenas hablara con los bandidos, permanentemente ingresaba con total familiaridad a sus sitios de residencia, es decir, a las casas de los integrantes de la organización, pues eso generó un ambiente que propició su captura en su momento como presunto integrante de esa organización. Pero curiosamente se utilizó esa misma información de Moreno, la misma que él lograba recolectar, para vincularlo a la investigación. De allí que su señoría, la información que Moreno Cárdenas brindaba era de tal calidad que quienes fueron procesados inicialmente en esa audiencia con él en diciembre del 2016, cerca de 21 o 22 personas, solo 2 de ellos van a ir a juicio hasta el momento. Con Moreno serían 3 las personas que continúan dentro de esa erradicación. Es decir, que la información que se recolectó fue extremadamente muy buena. Lamentablemente vamos a tener en esta actuación sentados en la misma banca de los acusados a señalados y al delator. Ahora, como aquí uno no puede venir a contar historias, echar chismes, sino que a cada juzgado hay que sustentarle la información que se viene a exponer, pues su señoría ha traído conmigo los elementos que ha recolectado la defensa y que no son otros que pantallazos de las conversaciones que sostenía de manera permanente el patrullero Moreno Cárdenas y un superior jerárquico. Esto es el señor subintendente Johnny Zambrano Argote, quien dirigió esas actividades de infiltración. Pues aquí se podrá observar cómo es la SIJIN la que hostiga a Moreno Cárdenas para que se consigan números de los miembros de las organizaciones para interceptar esas líneas, y Moreno resulta acatando esas órdenes de su superior y remite incluso hasta fotografías de las casas donde viven los miembros de la banda, las fotos del jefe de la organización de apellido Cadavid, e incluso las fotos de quienes son los escoltas del jefe de la banda y hasta las placas de las motos en las que se moviliza. Es más, su infiltración le permite alertar a la SIJIN en que en la casa donde viven las personas a judicializar tienen cámaras de seguridad que les alertan de la presencia de la policía. Esa información fue recolectada por Moreno y suministrada a través de la aplicación de WhatsApp a su superior jerárquico de la SIJIN, teniendo en cuenta que el señor Moreno Cárdenas ostenta la calidad de patrullero, que es el grado básico en la institución, y quien le sigue en grado es el señor Zambrano, que ostentaba la calidad de subintendente, ya hoy en día es intendente, precisamente a raíz de los positivos que logró dar producto del trabajo de Moreno Cárdenas. Con el fin de demostrar la autenticidad de esos pantallazos de WhatsApp, el suscrito defensor acuciosamente pidió en el proceso disciplinario que se adelanta por los mismos hechos en la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía Valle, la declaración de ese miembro de la SIJIN, es decir, de la persona que estaría liderando la infiltración, ante lo cual esa persona, que ya he referenciado con el nombre de Johnny Zambrano Argote, reconoce que esos pantallazos sí reconocen a las conversaciones que sostuvo el aquí procesado con él, y menciona un aspecto adicional, que es el que la Fiscalía General de la Nación, a través de una de sus delegadas especializadas de la ciudad de Cali, habría autorizado convertir a patrullero Moreno Cárdenas en un recolector de información. Tal es así que para facilitar una judicialización de una banda infiltrada también por Moreno, fue que se logró la judicialización de la banda de alias El Pavo, con toda su organización criminal, o sea que Moreno resultó ser bastante ágil para su condición de policía de vigilancia, logrando engañar a los integrantes de esas organizaciones criminales, fingiendo unas amistades para recolectar datos y lograr así los positivos en el Valle del Cauca. Esa judicialización de alias El Pavo se logró con la Fiscalía Especializada de Cali. Lo que ocurre es que ese aspecto, ese proceso generó una compulsa de copias para verificar la continuación de actividades delictivas, es decir, quién reemplazaría en esas actividades delincuenciales a la banda del Pavo, y es donde la Fiscalía 26 seccional de casos priorizados encuentra que hay un patrullero que tiene contacto con los miembros de la banda, desconociéndose
por parte de esa funcionaria que había una actividad diferente, que era precisamente la recolección de información. Y cuando hago referencia a su señoría a que la actividad de Moreno fue bastante ágil en cuanto a la recolección de información, no es porque yo esté alabando a mi cliente como si el despacho fuera a darle un premio o una medalla al valor, sino que lo que estoy intentando hacer es poner en pleno conocimiento que es necesario cesar la privación de la libertad de quien simplemente estaba trabajando en pro de atacar la delincuencia. Su señoría Moreno Cárdenas, en medio de la infiltración, logró reclutar a miembros de la misma banda de la que hoy se le acusa pertenecer, para que le dieran información en contra de otros integrantes de esa organización. Y la misma Fiscalía es consciente de eso, tiene pleno conocimiento de ello, porque dentro de las actividades de vigilancia y seguimiento que hizo Moreno Cárdenas, creyendo que Moreno era un bandido más y no un infiltrado, aparecen informes ejecutivos donde se aprecia a Moreno Cárdenas llegando con funcionarios de la CIPOL, es decir, de la seccional de inteligencia de la policía, a la casa de un integrante de esa organización de Cadavid a la que ahora se le acusa de pertenecer, y llega con esos miembros de la CIPOL es para que esa persona, ese integrante, le proporcione datos relacionados con policías que al parecer sí tendrían otro tipo de vínculos con esa investigación y no propiamente investigativos. Y precisamente por ello es que pondré en conocimiento del despacho con el respectivo traslado esos informes a través de los cuales la SIJIN en actividades de vigilancia y seguimiento le toma fotos a Moreno ingresando con el personal de la CIPOL en vehículos de la misma Policía Nacional, obviamente civiles, carros, los Renault Logan, que son los que utiliza la institución para hacer ese tipo de actividades, pero ingresando con miembros de la policía de inteligencia a la casa de uno de los de la banda a que proporcionara datos. Escenario que no puede ser utilizado, como se hizo en la audiencia concentrada, como un aspecto que permitiera probar una participación delictiva, sino que por el contrario demuestra que la actividad de Moreno Cárdenas no era una actividad de mutuo propio, sino que era coordinada con sus superiores, como lo evidenciará el respectivo informe. Esos aspectos, su señoría, fueron conocidos por su homólogo, es decir, por la persona que le sustituyó la medida intramural por la domiciliaria, es decir, que lo que aquí he expresado ya en su momento lo había escuchado el doctor Jacome en la intervención que se hizo ante el juzgado tercero, pero que se hace necesario volver a plantearlo para entrar en contexto en qué tipo de caso es que se está solicitando que hoy se revoque la medida de aseguramiento. Y su señoría planteando desde ya que en caso de que se considere en la oposición que pueda llegar a ser la Fiscalía o por parte de la sabiduría del despacho que es necesario de todas maneras mantener alguna medida de aseguramiento, la misma puede ser una de las no privativas de la libertad, pues, sobre todo cuando dentro de esas medidas incluso se encuentra la prohibición de visitar ciertos lugares, y teniendo en cuenta que cuando se impuso la medida se estableció que precisamente el riesgo es exclusivamente con una limitación geográfica a Buga y municipios aledaños, bastaría entonces que se hiciera una prohibición de que el señor patrullero Moreno Cárdenas no visite esta población, no visite incluso ninguna población del departamento del Valle del Cauca, para que la misma sea suficiente para garantizar esa protección del fin constitucional que invocó la Fiscalía al momento de pedir la medida. Surge adicionalmente, su señoría, un interrogante que muy seguramente el despacho se estará haciendo en este momento, y es que si se tienen todos esos elementos materiales probatorios, ¿por qué entonces el homólogo de este despacho no revocó la medida, sino que lo que hizo fue sustituirla? Y ello se genera es precisamente porque quedaba pendiente atacar una inferencia razonable de la que establece el artículo 308 frente a unas de las conductas que allí estaban, que están siendo imputadas a mi prohijado, y esto es la posible participación en la tentativa de homicidio de un ciudadano conocido como alias Caballo, que es un reconocido expendedor de estupefacientes en esta población y que habría sido baleado, es decir, objeto de un atentado con arma de fuego en el sector de Palo Blanco en el municipio de Buga. Y adicionalmente la existencia de una imputación por el delito de peculado por apropiación que se le señaló a Moreno, en donde se le indilga haberse presuntamente apropiado de 80.000 pesos en un procedimiento de captura de un consumidor de estupefacientes. Entonces el señor juez tercero
atendiendo la oposición que se hizo en esa ocasión por parte de la Fiscalía ante la revocatoria, prefirió solamente sustituirla en atención a que en ese momento no tenía el defensor cómo atacar la inferencia razonable de esos dos delitos, y la actividad que se hizo en esa ocasión el 24 de mayo fue solamente atacando lo relacionado con el concierto para delinquir, siendo pues la conducta que generaba precisamente la imposición de la medida como principal. Hoy en día, ya teniendo nuevos elementos que permiten atacar esas conductas que habían quedado por fuera en esa intervención de garantías anterior, es que precisamente he venido hasta aquí, su señoría, para presentar tanto los elementos que se tuvieron en cuenta en la anterior para que puedan ser analizados por el despacho, y adicionalmente los nuevos elementos que son los que refuerzan esa petición y que demostrarían por qué la persona que defiendo no debería estar privada de la libertad, sino por el contrario, aprovechada en algún organismo de inteligencia estatal. Resulta, su señoría, que el atentado de alias Caballo, a comienzos del 2017, se dijo por el baleado y por su hermano que no conocían quiénes les habían disparado. Esa fue la intervención que hicieron una vez se produce el atentado, que es alrededor del mes de enero o febrero del 2017, que no alcanzaron a ver la persona que había disparado, ni mucho menos quien conducía la motocicleta en la cual fue objeto de ese intento de sicariato. Sin embargo, es muy curioso que 10 meses después, extrañamente se acordaron quién disparó y extrañamente se acordaron quién iba conduciendo la motocicleta. Y dijeron, me acabo de acordar que el que hizo el disparo es el novio del patrullero Moreno Cárdenas, alias Ricky Charlie, y que el patrullero Moreno Cárdenas iba manejando la moto. Podrá usted observar, su señoría, cuando se corra el respectivo traslado de una declaración jurada que rindió alias Caballo, que precisamente él se refiere a que una persona conocida como el alias de Ricky Charlie sostenía una relación homosexual con el policía que defiendo, ello con el propósito no solo de generar un señalamiento delictivo, sino que adicionalmente atacar un tema de reputación, tocando aspectos muy personales que a la defensa no le constan y que solamente han sido traídos a colación por parte de alias Caballo. Lo que causa curiosidad es que esa persona conocida como alias Caballo, y que es de apellido Valdés Castro, Mario Valdés Castro, precisamente menciona que Ricky Charlie fue el que le disparó, y lo hace cuando se entera que Ricky Charlie fue asesinado, es decir, que posterior a que supuestamente Ricky Charlie ataca a Valdés Castro, aparece muerto Ricky Charlie, y ahí es donde, como los muertos no hablan, el señor Valdés Castro señala al muerto como la persona que intentó acabar con su vida, de tal manera que no pudiera ese muchacho pues desmentir a la persona que lo estaba señalando. Pero hay algo más grave aún, y es que se señala a Moreno como el conductor de la motocicleta del atentado, como una venganza contra Moreno Cárdenas, en tanto que el señor patrullero aquí procesado habría generado la judicialización del hermano de alias Caballo, y ello produjo la respectiva imputación de cargos contra el hermano de alias Caballo 15 días antes de que se acordaran quién iba manejando la motocicleta. Es decir, que en el mes de octubre del 2017 se le imputan cargos al señor Jorge Eliezer Valdés Castro dentro del radicado 76-111-6000-165-2015-0106300 por el delito de daño en bien ajeno agravado y ataque contra servidor público, en donde es víctima precisamente Moreno. Se judicializa al hermano de alias Caballo, a Jorge Eliezer Valdés Castro, y cuando se le imputan cargos en octubre del 2017 es cuando alias Caballo, entonces en venganza, 15 días después, dice, me acabo de acordar que el que me disparó hace 10 meses era Ricky Charlie, era novio de Moreno, y adicionalmente Moreno iba manejando la motocicleta, lo que evidentemente muestra que existe un interés en el señor Valdés Castro en señalar a quien precisamente le judicializó su propio hermano, en tanto que si realmente hubiese sido el señor patrullero Moreno quien hubiera propiciado ese atentado, muy seguramente ese señalamiento habrá sido de manera oportuna y no cuando ve que su hermano ha sido judicializado. He traído conmigo, su señoría, y será objeto del traslado también, el respectivo escrito de acusación que se había presentado contra el señor Jorge Eliezer Valdés Castro,
en donde se expone cuáles fueron las motivaciones y en donde se ve que la víctima de ese radicado es precisamente David Steven Moreno Cárdenas, y en donde se observa la fecha en la cual esa persona fue objeto de la imputación de cargos, que podrá también corroborar el despacho. Fue 15 días antes de la declaración jurada, donde se señala a Moreno de participar de esa tentativa de homicidio. Debo indicar que en esa radicación 2015-01063, que se adelantaba contra el hermano de alias Caballo, fue precluida el día de ayer, pero no precisamente porque se hubiese encontrado que no ocurrió la conducta, sino porque Jorge Eliezer Valdés Castro hoy en día se encuentra muerto, no propiamente por el riesgo que invocó la Fiscalía para la sociedad o víctimas a David Steven Moreno Cárdenas, sino por un accidente de tránsito en donde perdió la vida al chocar con otro vehículo, y por tanto pues se generó la extinción de la acción penal, y ello pues generó que el acto procesal de preclusión fuera el idóneo para poner fin a esa investigación. Pero ello se trae a colaciones para mostrar que esa tentativa de homicidio solo existe en el mundo de la imaginación creado propiamente por Valdés Castro, y ello es porque he traído conmigo una serie de fotografías que fueron tomadas precisamente el día del atentado que sufrió alias Caballo, y que demostrarían que precisamente para ese mes de febrero del 2016, esto es para el 22 de febrero exactamente, cuando se está produciendo el atentado contra alias Caballo, mi cliente no se encontraba en el lugar de los hechos, y ello se evidencia con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 fotografías que a color he traído conmigo y que evidencian dentro de las propiedades de las imágenes cuándo fueron tomadas, cuándo fue el último acceso de las mismas, en tanto que una vez son descargadas en un computador permiten mirar con el clic derecho cuándo es que fueron creadas esas fotos. Y estaba precisamente en una integración pues con consumo de licor, con compañeros de la propia institución de la Policía Nacional, y precisamente en las fotografías fueron tomadas con el celular de Moreno, y en las que no aparece es precisamente porque él es el fotógrafo, y en las donde sí sale es porque le tocó tomarlas con lo que popularmente conocemos como selfies. Ello evidencia que si hay una persona que está consumiendo licor en horas de la noche, esto es sobre las 6 a más o menos las 12 de la noche que duró la rumba en la que se encontraba Moreno con sus propios compañeros de la Policía Nacional, pues queda muy difícil que en el mismo momento se encuentre manejando una motocicleta en otro sector de la ciudad, atentando presuntamente contra un ciudadano. Esas fotografías serán objeto también de traslado en esta diligencia, y las mismas con las declaraciones que en su momento podrán rendir esos funcionarios. Ellos ya aclararán en juicio los horarios en los que vieron a Moreno dentro del establecimiento, pero el hecho de traer esas fotografías lo que busca es hacer más probable que Moreno Cárdenas no tuvo ningún tipo de participación en ese evento, y que, como ya se dijo, se trató de un tema de venganza de alias Caballo. Ahora bien, existe otra de las imputaciones que no pudo ser atacada en la audiencia de revocatoria y sustitución de la que hice referencia en el mes de mayo, pero que para esta nueva audiencia sí se puede atacar, y es que se le imputó el peculado por apropiación, y ese delito fue uno de los obstáculos para poder revocar la medida en mayo. Debo indicar, su señoría, que a través de uno de los investigadores de la defensa se logró recaudar la entrevista que rindió precisamente el ciudadano que fue objeto de ese procedimiento policial, es decir, la persona a la que supuestamente, según la teoría de la Fiscalía General de la Nación, se le habría incautado una sustancia estupefaciente, se habría judicializado, pero no se habría puesto a disposición una sustancia, una cantidad de 80.000 pesos que supuestamente eran producto de la venta. Esa declaración, esa entrevista, la rindió el señor Gustavo Adolfo Medina Jara, la rindió hace bastante tiempo, es decir, el 27 de diciembre del 2016, dentro de otra radicación, y es la 76.11.11 60.001 65 2016 00293. ¿De quién es esta radicación? Esta radicación es de un patrullero Cruz, que era la persona que hacía las veces de compañero de patrulla de vigilancia de Moreno Cárdenas. Como a ese funcionario se le imputaron solamente
la conducta de tráfico de estupefacientes y del peculado por apropiación. A él se le abrió un radicado diferente, hubo una ruptura, y dentro de esa ruptura es que para beneficiar al señor Cruz, el investigador John Freddy Calero Mesa, en su calidad, valga la redundancia, de investigador, empezó a recolectar unos elementos materiales probatorios que finalmente, si bien benefician al patrullero Cruz en esa radicación, ha sido traído también a esta diligencia con el propósito de demostrar que esa persona que había sido judicializada, Gustavo Adolfo Medina Jara, es la misma que está certificando que jamás le fue incautado el dinero de que la Fiscalía menciona fue objeto de apropiación por parte de los uniformados. De allí que entonces la única persona que nos podría decir si realmente tenía los 80.000 pesos que la Fiscalía dice se apropiaron de ellos los policías, pues es quien está rindiendo la entrevista y quien está diciendo que jamás le quitaron un solo peso. De aquí que va a ser bastante difícil que la Fiscalía en juicio llegase a probar esa conducta que le señala a mi cliente. Y por tanto, con esa entrevista, cuya copia ya he mencionado, será objeto del traslado final de mi intervención, queda en evidencia que desaparece, ya ni siquiera la inferencia razonable, sino que desaparece por completo la posibilidad de que ese delito, que fue un obstáculo para que se revocara la medida en su momento, pueda llegar a seguir siendo objeto de obstáculo para que no recobre la libertad, quien desde hace rato debiera haberla obtenido. Es así entonces, su señoría, como con la exposición que acabo de hacer, no solo la Fiscalía ha contado con la fortuna de enterarse de manera anticipada de los elementos que se han venido recolectando por parte de la defensa, sino que además debo indicarle que mi cliente no reside en Buga. Prueba de ello es que la detención domiciliaria que recae en su contra actualmente, pues se está cumpliendo en la ciudad de Villavicencio. Su captura se produjo en la ciudad de Villavicencio, es una ciudad que se encuentra a 484,3 kilómetros de distancia según la arroja los reportes de Google Maps, y precisamente ello se trae a colaciones porque se hace imposible dos escenarios que generaron en su momento la imposición de la medida y que han desaparecido. Lo primero es que si Moreno Cárdenas ya no labora en Buga, ya no vive en Buga y no visita Buga sino exclusivamente a diligencias y eso, que renuncia a las de garantías para no hacer presencia seguido en esta población, pues es imposible que pueda llegar a infiltrar una nueva organización delincuencial. Es más, si trabajara en Buga, ya después de la experiencia que he tenido que vivir, muy seguramente nadie en su lugar volvería a participar de algún tipo de actividad investigativa de esa magnitud. Es decir que ese fin constitucional que se pretende proteger del riesgo de que Moreno pueda llegar a hacer alguna actividad en esta población desaparece por el solo hecho de estar, ya lo he dicho, a 484,3 kilómetros de distancia. Tampoco puede volver a tener contacto con esa organización criminal de alias Cadavid, por dos razones. La primera, porque la banda habría sido desarticulada. He mencionado aquí, como se correrá traslado también del escrito de acusación que radicó la Fiscalía desde el 7 de abril del 2017, que solamente de 22 o 23 personas que han sido judicializadas solo van a ir 3 a juicio. Lo que significa entonces que la banda se desarticuló por completo al punto que han hecho negociaciones con la Fiscalía, estos preacuerdos y demás, allanamientos a cargos, y solo 2 de los miembros de la banda acompañarán a Moreno en esa diligencia judicial, en esa etapa de conocimiento. De allí que si la banda está desarticulada, pues ya no podría existir ningún riesgo de una participación delincuencial de las que se le vienen señalando. Curiosamente, su señoría, como ya se ha mencionado, las personas que están sentadas con él en el banquillo de los acusados son 2 personas que han sido delatadas por el mismo Moreno. Es decir que ya, con base en esa información que es de conocimiento de la misma banda, al punto que fue lesionado en la cárcel de Jamundí, pues obviamente ninguna banda estaría interesada en tomar ningún tipo de contacto, ni siquiera aun cuando se hicieran los protocolos judiciales y de legalización de actividades como agente encubierto. Ya nadie permitiría un contacto de Moreno con cualquier organización, en tanto ya quedó expuesto de manera pública cuáles son las verdaderas intenciones de cualquier tipo de acercamiento con él. Y por tanto, pues su señoría, Moreno Cárdenas ni siquiera podría llegar a obstaculizar la investigación. He mencionado que el escrito de acusación fue radicado desde el 7 de abril del 2017,
una fecha que si bien en su momento fue objeto de discusión, incluso ante este mismo despacho, si no estoy mal, donde se invocaba un vencimiento de términos, que luego apareció un recibido del escrito, que finalmente quedó como 7 de abril, se tiene entonces ya por fijada esa fecha, y estando ya radicado el escrito de acusación, se entiende que ha culminado la etapa investigativa de la Fiscalía, en tanto que cuando se radica el escrito de acusación es conocido por todos los aquí presentes que la Fiscalía no puede seguir investigando, ya culmina su actuación, y queda pendiente es la actuación de recolección, de investigación de la defensa, que iría hasta la preparatoria. Por tanto, procesalmente no tiene ningún tipo de utilidad la reclusión de Moreno, ya sea intramural como fue al comienzo, o en este momento en su sitio de residencia. No genera ningún aporte al proceso. No existe ningún tipo de información, ni siquiera de manera somera o sumaria, que permita ver que alguno de los testigos haya sido intimidado o tan siquiera contactado por parte del defensor, al menos. Es decir, estando entre las facultades de la defensa, entrevistar a las personas que podrían llegar a ser eventuales testigos en juicio, incluso a las víctimas que serían testigos, este defensor se ha mantenido al margen, a excepción de la constatación que ya se hizo, y no de manera directa, sino a través de una entidad, de un tercero imparcial, como lo sería la Oficina de Control Disciplinario Interno, el contacto con Zambrano. Se ha solicitado a disciplina de la policía la declaración de las presuntas víctimas, no han comparecido, y este defensor se ha mantenido al margen para evitar cualquier señalamiento de intimidación, porque cualquier citación podría realizar una entrevista podría llegar a ser malinterpretada. Tal es así que la entrevista que se ha traído a colación del señor Gustavo Adolfo Medina Jara, pues fue recolectada en otra actuación por parte de un colega de la defensa, que muy amablemente a través del investigador la facilitó, en tanto es consciente de que la misma puede ser útil para este proceso. Entonces, si no ha existido, no existe ningún tipo de contacto, ni siquiera por parte de la defensa aún con las facultades, con las víctimas, pues tampoco se haría necesario continuar con una medida de aseguramiento que se impuso cuando se mencionó que precisamente lo que se quería era proteger a la comunidad de Buga y a los municipios aledaños. Si no hay contacto con las víctimas, eso ya por sí solo muestra, su señoría, que la medida no tiene razón de ser, sobre todo cuando llevamos cerca de 6 intentos por realizar la audiencia de acusación, y la misma no se ha podido realizar. Es porque el IMPEC no traslada a los 2 internos que tienen Jamundí, que son procesados con Moreno en la misma actuación. El único procesado que atiende las audiencias es Moreno Cárdenas, a quien incluso, como dato entre paréntesis, debo mencionar que si bien el juez especializado de conocimiento, el juez primero, le prohibió venir a su propio proceso, hasta tanto el IMPEC no sea quien lo traiga de Villavicencio, se presentó una acción de tutela que actualmente se tramita en el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga por violación a garantías fundamentales, en tanto, en virtud de lo expuesto por el artículo 314, es obligación del procesado comparecer ante las autoridades. ¿Para qué traigo a colación esta situación? No para poner una queja frente al juez primero que hace la prohibición, ni para mencionar una tutela que no es de conocimiento de resorte de este despacho, sino para mencionar que precisamente el interés que tiene Moreno en darle la cara a la justicia y participar de su propia actuación, que las únicas visitas que hace a esta población no son otras que con el fin de venir a las diligencias. Tal es así que se han solicitado las constancias que demuestren que sus visitas a Buga no son para poner en peligro a la sociedad, como lo mencionó la Fiscalía al momento de solicitar la medida, sino exclusivamente para participar de una audiencia que se adelanta a su contra, en tanto al estar detenido debe comparecer, y ello se muestra pues con las constancias. Eso muestra entonces de manera adicional, su señoría, que si el proceso penal no avanza, no es por culpa de la Fiscalía, en tanto el doctor Jacome es muy puntual en esas diligencias, el defensor hace lo mismo desde el departamento del Tolima, el procesado viaja desde Villavicencio Meta, pero es por razones externas que no avanza el proceso. Y eso se trae aquí a colaciones para mostrar que tampoco ni siquiera la medida tendría esa razón de ser de un nuevo fin constitucional que haya que proteger, porque ni siquiera por temas de comparecencia ni por temas de obstrucción a la justicia se hace viable la misma, aunque repito, la imposición de la medida se dio exclusivamente bajo la frase para proteger a la comunidad de Buga y municipios aledaños. De allí que entonces, su señoría, le ruego revocar la medida, en tanto que he quebrantado la inferencia razonable tanto ante su homólogo el juzgado tercero
como ante su estrado al volverle a exponer precisamente cuáles son esos elementos que ya se habían expuesto, que ya la Fiscalía tiene conocimiento de ellos, que incluso la defensa en su momento suministró la respectiva copia de los mismos, y que ahora se refuerzan con elementos nuevos que permiten atacar esa inferencia razonable de esas dos conductas que en su momento fueron un obstáculo para que se decretara la libertad y que generaron solamente la sustitución. De allí que entonces, como ya no hay, no existe ese fin constitucional a proteger, es decir, no representa Moreno Cárdenas el más mínimo peligro para la comunidad de Buga y los municipios aledaños, pues su señoría, no existe otra opción diferente a la de revocar la medida de aseguramiento, siendo claros, y todos los aquí presentes somos conscientes de ello, que si se le permite a Moreno Cárdenas, como patrullero de la Policía Nacional, enfrentar su proceso en plena libertad, ello no es la revocatoria una declaratoria anticipada de una ausencia de responsabilidad, sino simplemente lo que se estaría mirando es que, si bien tal vez en diciembre del 2016 era viable poner unas limitaciones a la libertad, esa viabilidad ha desaparecido, no solo porque se ha demostrado cuál era la actuación que estaba adelantando Moreno Cárdenas, que si bien también podrá ser objeto de alguna sanción penal, lo será tal vez por otras conductas, no haré yo el trabajo de tipificación, pero muy seguramente será un abuso de la función pública, un prevaricato por omisión o acción, pero son conductas totalmente distintas a al escenario de banda criminal, de miembro de una organización que planteaba la Fiscalía al momento de imponer la medida. Ahora, como ya se dijo, se señaló que se quedaba con plata de las personas que capturaban. El mismo capturado ya está diciendo que no, que a él jamás le quitaron un solo peso. Se ha mencionado incluso que participó en una tentativa de homicidio de un vendedor de estupefacientes. Ya se ha expuesto entonces aquí que eso es producto de una venganza propia de la judicialización, y es por ello entonces, su señoría, que correré traslado de los siguientes elementos a saber. Las conversaciones a las que me he referido, en primer lugar, podrá usted observar, su señoría, que son exactamente 101 folios, y en ese folio 101, con un marco hecho con resaltador color amarillo verde, aparece una imagen del 21 de julio del 2015, en donde la fotografía tiene una nota marginal que dice enano, y fue enviada a las 5:05 p.m. Esa persona enano es uno de los que está ahorita sentado al lado de Moreno en el banquillo de los acusados. Exactamente obedece al señor identificado, ya le doy el dato exacto a su señoría, a Luis Alberto Silva Martínez. Es precisamente, al señor Johnny Alejandro Acevedo Barbosa, es la persona que se conoce con el alias de enano, y precisamente lo curioso es que podrá usted ver, su señoría, que en el escrito de acusación está siendo procesado Moreno con nada más y nada menos que enano, es decir, con la persona a la que él mismo en términos muy populares sapió, pero que en realidad, digámoslo, delató. Y podrá usted observar en esos 101 folios, su señoría, que lo que yo he mencionado, es decir, de que Moreno suministraba las fotos de las motos, es cierto que a folio número 100 de esa conversación por WhatsApp aparece la fotografía de Cadavid, es decir, del jefe de la organización, y que esas imágenes fueron proporcionadas sobre el 22 de julio del 2015. De allí que entonces, si se supone que en teoría de la Fiscalía, debo aclarar, no del doctor Jácome, sino de quien le entregó a él la actuación, de la persona que lo antecedió en este proceso, Moreno Cárdenas era miembro de la banda de Cadavid, pues no se explicaría cómo Moreno Cárdenas al mismo tiempo estaba suministrando hasta las fotos personales de Cadavid. Allí también aparece, su señoría, dentro de los registros, las fotos de las personas que escoltaban a alias Cadavid, y adicionalmente los números telefónicos. Aparece incluso hasta los carnets de identificación personal de escuelas de criminalística, o sea, cuanto documento dejara alguno de los miembros de la organización de manera visible en su sitio de residencia,
Moreno aprovechaba y tomaba las respectivas fotografías, suministra los números telefónicos de los miembros de la organización. Allí se refiere incluso hasta los alias que tenían, como se ve a folio 75 cuando se refiere a alias Chiqui como el escolta de Cadavid. Menciona incluso que existen 2 chiquis, menciona un número como el 315-475-6075 a folio 71 de alias Julito, y así sucesivamente. Esa conversación permitirá a su señoría ver que era precisamente la SIJIN la que le pedía los datos a Moreno Cárdenas. Dentro del traslado entonces también está ya a partir del folio 102 de la carpeta que corre el traslado, la declaración que rindió el 7 de abril del 2017 a las 10 de la mañana el señor subintendente Zambrano Argote Johnny, quien precisamente ante la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía Valle, dentro de la radicación preliminar P-Deval-2016-235 que se adelanta en contra de Moreno Cárdenas y del patrullero Cruz. Este patrullero es el que le menciono ahorita a su señoría, que hacía parte de la misma patrulla. Declara esa persona que evidentemente reconoce ese número 318-847-8798 como su número propio. Dice que era su número personal. Este número es el que podrá usted apreciar, su señoría, que es el del que aparece el contacto de los pantallazos del WhatsApp, y adicionalmente expone aspectos similares como decir, entre comillas, sí, reconozco el chat, es decir, que le da esa dosis de autenticidad. Y también, si bien dice que inicialmente es Moreno Cárdenas el que se acerca de manera voluntaria a dar datos de las bandas, posteriormente dice, abro comillas, se solicita autorización por parte del señor Gómez y con el aval de la Fiscalía 43 especializada contra el crimen organizado de la ciudad de Cali para trabajar información que mediante WhatsApp aportaría el patrullero Moreno, cierro comillas. Y dice que esa información, que una vez fue verificada y recopilada y verificada, fue la que coayudó para la investigación contra alias El Pavo, que es a lo que yo me he referido en el día de hoy. Es decir, que precisamente Moreno Cárdenas fue la persona que logró, con esa infiltración, aún dándole un toque de ilegalidad por no haber hecho los controles que se debieron hacer, su misión no era la de un concierto para delinquir, su misión era una labor de buscar el positivo, aun cuando él se hubiera hecho inobservando los protocolos establecidos para ello, pero la conducta, como ya se dijo, sería una totalmente diferente. Y precisamente esta declaración pues fue tomada bajo grada de juramento, que es como la toma la policía por ser autoridad administrativa en temas disciplinarios, y precisamente pues es lo que, valga la redundancia, demuestra que Moreno Cárdenas sí estaba cumpliendo esas labores investigativas. Y esas labores investigativas fueron incluso realizadas sin que otros miembros de la Policía Nacional se dieran cuenta. Por eso, cuando declara dentro de ese mismo proceso el patrullero Estupiñán Cabezas Andy Hansel, integrante de la SIJIN, y se le pregunta si en alguna oportunidad vio a Moreno tomando contacto con el subintendente Zambrano, niega categóricamente que haya visto a Moreno en contactos con la SIJIN, y ello es precisamente para proteger ese reclutamiento de fuentes que estaba haciendo Moreno Cárdenas, pues la conversación se hiciera vía WhatsApp, que no es muy normal que sean las aplicaciones que se utilicen para este tipo de casos, pero precisamente para mantener la reserva de esa información delicada que se estaba manejando, incluso con fotografías personales de los integrantes de la organización, pues se estaba haciendo de una manera disimulada a través de ese WhatsApp. También dentro del traslado a los que hice referencia y que estoy ampliando un poco para que quede fácil en tanto son extensos el análisis de los mismos, está la declaración jurada que se rindió el 1 de noviembre del 2016 a las 11:15 horas por parte de alias Caballo. ¿Quién es alias Caballo? Pues es precisamente el señor Mario Germán Valdés Castro, que es la persona a la que presuntamente intentaron asesinar y que está señalando a Moreno Cárdenas como el conductor de la moto. Siendo ese atentado, lo mencionaba al comienzo, de febrero del 2016, se acordó solo hasta el 1 de noviembre del 2016 quién era el que iba manejando la moto. Tiene una memoria bastante tardía ese señor Mario Germán Valdés Castro, y pues se acordó, como ya lo dije, y lo podrá verificar el despacho con el escrito de acusación contra el hermano de él, contra Jorge Eliezer Valdés Castro, que fue exactamente 15 días después de que
por culpa de Moreno Cárdenas le judicializaran el hermano a Valdés Castro. En esa declaración aparece establecido lo siguiente: cada vez que lo veía conmigo me perseguía, me quitaba la moto, se la montaba, y dice que Moreno pidió el traslado porque lo iban a matar. Bastante extraño que una persona como Mario Germán Valdés Castro, que no tiene ningún tipo de contacto con la Policía Nacional, se supone, se enterara que Moreno Cárdenas había sido trasladado del Valle del Cauca al Meta, cuando precisamente, al parecer miembros de esa organización criminal, al enterarse de que Moreno estaba reclutando fuentes dentro de la misma organización, estaban planeando atentados en su contra. Dice adicionalmente en esa declaración, abro comillas: lo que pasa es que este policía es gay y Ricky Charlie era el novio, cierro comillas. Aspectos, su señoría, que toca temas de vida personal que a este defensor no le constan, que no podrían hacer parte de las labores investigativas porque mi misión no es esa, pero que evidencian que ese 1 de noviembre del 2016 era tal la mala intención de alias Caballo en perjudicar al patrullero que le hizo judicializar el hermano, que se pegó de lo que encontrara, es decir, que lo atacó incluso refiriéndose a aspectos de vida personal y de presunto homosexualismo del señor patrullero, con tal de hacerlo quedar mal frente a la fiscalía y frente a sus superiores. Pero habría que mirar entonces también cuál es la calidad que tiene ese declarante, es decir, que si bien no existe como una tabla para medir testigos, sí algunas personas tienen mucha más credibilidad a la hora de evaluarse su imparcialidad. Y he traído también dentro del traslado entonces el informe del 16 de noviembre del 2016, que fue dirigido al patrullero Andy Estupiñán Cabezas, en donde el intendente Franklin Alberto Jaramillo, como analista criminal de la SIJIN del Deval, menciona el prontuario que tiene Mario Germán Valdés Castro de situaciones como, por ejemplo, que ha tenido medida de aseguramiento por concierto para delinquir, que adicionalmente a órdenes del Juzgado Penal Municipal número 4 de Cali, que adicionalmente tiene otro proceso también por concierto para delinquir, pero esta vez con fabricación y tráfico de armas de fuego, municiones, con homicidio agravado, con tráfico de estupefacientes, incluso con uso de menores de edad para la comisión de delitos. Y como si fuera poco, le registran capturas en flagrancia por hurto a personas en el año 2015 y le registran dentro de su prontuario la fabricación de porte de estupefacientes, o sea, otra vez es reincidente, también en flagrancia, y le aparece que adicionalmente una orden de captura por el delito de homicidio. Es decir, que la persona que le está haciendo los señalamientos bastante tardíos a Moreno Cárdenas no es propiamente un ciudadano de bien, no es este defensor el llamado a juzgar el comportamiento de esa persona, pero sí el encargado de exponerle a su señoría qué tipo de ciudadano es el que le está haciendo esos señalamientos que hoy en día tienen a Moreno con una medida de aseguramiento que es la que se pretende revocar. Dentro del traslado, entonces, ese documento, su señoría, ese informe es objeto del traslado. Tiene una nota marginal que dice quién es el tal Mario Germán. Esa nota, debo hacer alusión, que no es original del informe, sino que es hecha por el suscrito para acordarse de qué trata ese informe. Dentro del traslado entonces también traigo un informe de investigador de campo FPJ-11 del 29 de noviembre del 2016, rendido a las 8:10 de la mañana, que es el que precisamente resume cuáles son las labores de vigilancia y seguimiento a personas conocidas como alias Balín y Moreno. Le referenciaba a su señoría en mi intervención que Moreno había visitado con miembros de la CIPOL la casa de un integrante de la banda para reclutarlo como fuente. Esa persona a la que me refería es alias Balín. Y ese informe pues lo rinde precisamente el señor patrullero, los servidores de Policía Judicial Óscar Andrés Bedoya Ospina, el intendente John Jair Umaña Ramírez, el subintendente Elio Faber Villa Arias, el patrullero Luis Alberto Muñoz y el patrullero Cristian Camilo Tálvaro Agudelo. Estas personas son las que desarrollaron esas actividades. Y encontrará usted con resaltador, su señoría, que hay un evento identificado como 01, se llama Vigilancia y Seguimiento a alias Moreno, es decir, que es el único que usa como alias su propio apellido, según la Fiscalía.
Del 17 de abril del 2016, reunión en casa de Balín con funcionario de la CIPOL. Destáquese su señoría que en ese elemento del que estoy corriendo traslado es los propios miembros de Policía Judicial los que llaman a ese evento, reunión de Moreno con funcionarios de la CIPOL, es decir, que ellos mismos son conscientes que la reunión que estaba adelantando el patrullero Moreno Cárdenas con alias Balín era no con cualquier persona, sino con miembros de la seccional de inteligencia. Abro comillas el aspecto que se resalta de ese informe. Se obtuvo información que daba cuenta de la presencia en el municipio de Buga de Moreno y de la organización en una reunión que venía realizando este sujeto con alias Balín y unos funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la seccional de inteligencia de la Policía Valle, funcionarios que conforme lo manifestado por Moreno recibirían una información que les sería brindada por alias Balín por intermedio suyo con respecto a unos posibles hechos criminales acaecidos en el municipio de Buga, cierro comillas. Esa no es una conclusión del defensor, esa no es una conclusión de Moreno, es lo que textualmente los propios miembros de Policía Judicial que estaban a cargo de la investigación de la banda alias Cadavid reconocen que Moreno tomó contacto con la CIPOL para que precisamente fueran a reunirse con alias Balín, no con intención ni de recibir una coima, ni de cuadrar, organizar la venta de estupefacientes en Buga, ni con la intención de mandar a matar a alguien, es decir, con ninguna actividad relacionada con el peligro para Buga y municipios aledaños que se supone era el fin constitucional a proteger con la medida, sino que la propia Policía Judicial dice que precisamente recibirían una información que sería dada por Balín con respecto a posibles hechos criminales acaecidos en el municipio de Buga, ni siquiera a perpetrar, que sería diferente, acaecidos, lo que significa que Balín iba, en palabras muy populares y vulgares, a sapear qué era lo que esa banda venía desarrollando en Buga para que con base en eso pues se pudieran tomar a ser más positivos. Y como Moreno era el que les inspiraba confianza, era el reclutador, era el infiltrado de la banda, logró volver a Balín su amigo y ponerlo a trabajar para que suministrara más información y se la suministrara no solo a él, porque él como policía de vigilancia no podía tomar mayores acciones, pero sí a sus propios superiores, y por eso las personas que hacen parte de esa reunión no son del grado de Moreno, sino que son intendentes, es decir, son superiores jerárquicos de él. Y en ese informe aparecen cuáles son las imágenes en donde se ve que el carro en el que se movilizaron los funcionarios pues son precisamente un carro particular adscrito a la CIPOL. No se solicitó a la Policía Nacional más aspectos relacionados para probar que quienes participaban en la reunión eran miembros de la CIPOL, en tanto ha sido la propia persona a cargo de la Fiscalía, bajo ese programa metodológico que tenían, la que está dando ya por hecho que son miembros de esa institución, de allí que no valdría la pena entrar a redundancias. Se trajo también, su señoría, unos pantallazos, y se me había escapado hacer referencia a ello, unos pantallazos que muy acuciosamente ha recolectado el propio procesado y que precisamente evidenciaron que cuando fue objeto el señor Valdés, alias Caballo, de su atentado, publicó él una imagen en su Facebook. Es decir, que el único seguimiento que en su momento podría haber de Moreno a Valdés Castro no era propiamente para cometer un atentado en su contra, sino para mirar cómo lo judicializaba también, y publicó exactamente una imagen que dice: no estoy, me mataron, lo que popularmente conocemos hoy en día como los memes. Y esa publicación de no estoy, me mataron ayer, haciendo referencia a una especie de mofa al atentado del que había sido víctima, le fue contestada por un señor, un usuario de nombre Luis Gamarra, que le dijo: ayer no, pero ya casi. Ese usuario obviamente no es utilizado por el patrullero Moreno Cárdenas, sino por un señor Luis Gamarra, a quien adicionalmente, no con búsqueda selectiva en base a datos, en tanto ha sido información que está publicada en la red sin ninguna restricción, se miró quién es Luis Gamarra, y Luis Gamarra sería un integrante de una organización en Buga que también estaría en la suministro de estupefacientes en la ciudad, y que demostraría ello, al menos generaría una teoría de que Luis Gamarra sería la persona que al parecer habría atentado contra Mario Valdés, y que precisamente de manera pública hasta le anuncia que no se salvó en esa, pero que ya casi, es decir, que se trataría precisamente de ajuste de cuentas, como se conoce popularmente
esa actuación delictiva entre miembros de organizaciones y no que tenga que ver propiamente con el policía. Ello será objeto de una discusión mucho más grande ya en tema de juicio oral, pero se trae a colación también para seguir reforzando la teoría de la defensa de su señoría. Y hay una serie de fotografías de alias Chiqui, que es uno de los judicializados en este proceso, en el mismo en el que está Moreno, y que son fotografías de cuando Moreno lo llevaba a la estación de policía, a la SIJIN, a que le tomaran fotos para que lo judicializaran. Le tomaban fotos con el tema de vamos a mostrar pues que yo sí estoy trabajando, o sea, le hacía creer a la banda que como colabórenme allí para que vean que yo sí estoy controlando, pero en realidad todo hacía parte del plan con la SIJIN para poder tener aún más fotos de mayor cercanía, incluso individualizando hasta los tatuajes, como se podrán ver en las fotografías a color que se proporcionarán, de cuáles eran las características físicas de las personas que iban a ser judicializadas en la banda de alias Cadavid, en donde lamentablemente, repito, se está pretendiendo decir que Moreno haga parte de la misma. Esas fotografías tienen una serie de notas marginales en donde se expone cuándo fueron conducidos a las estaciones y cuál fue el procedimiento que se realizó con ellos, que es lo que normalmente se conoce como identificar e individualizar plenamente a alguien. Escenario que no requiere pues de orden de policía judicial. Su señoría adicionalmente se ha extraído un fragmento del escrito de acusación que se correrá traslado por completo, que fue presentado contra Moreno Cárdenas y los otros dos procesados, y en donde precisamente uno de las situaciones que generó el señalamiento de que Moreno era miembro de la banda es que hay una conversación telefónica en donde Moreno alerta a los miembros de la banda sobre una cámara de seguridad que hay en el sector donde ellos delinquen. Es decir, que cuando la banda le pide a Moreno Cárdenas que le proporcione datos, o sea, que como policía sirva para algo en beneficio de la banda, Moreno, el superdato que suministra es que hay una cámara en el sector donde ellos delinquen. Esa cámara, pues, he traído hasta la fotografía de dónde está ubicada, y es de un establecimiento que se llama, de una empresa de grasas, que limita con el sector de La Carrilera. Se me escapa el nombre acá, pero la cámara a la que me estoy refiriendo es una cámara que es tan pública que hasta el más ciego de los ciegos la ve. Es decir, que no es realmente un dato importantísimo que permita creer. Si yo hubiese sido miembro de la banda, yo incluso de una vez me doy cuenta que Moreno me estaría, lo que popularmente se llama, mamando gallo. Porque es evidente que una cámara que está tan visible, que no está ni siquiera tapada por un arbusto, un árbol, sino que se ve en toda la entrada de un establecimiento, pues no puede ser el superdato que el patrullero que supuestamente está trabajando con la banda proporcione en beneficio de la banda. Y he traído precisamente la fotografía para mostrar que, si bien en el escrito de acusación la Fiscalía está mencionando que para permitir los expendios de estupefacientes que realizaran sin ningún problema su venta y que alertara sobre las cámaras de vigilancia, menciona esa cámara, he tomado las fotos de la cámara. Es una empresa de grasas que queda en La Carrilera y podrá usted ver incluso con flechas, una flecha roja que señala dónde está ubicada, que cualquier persona la puede apreciar en tanto está al aire de manera pública. Y por tanto, pues ese dato no influye en la acusación que está haciendo la Fiscalía de decir que es que Moreno proporcionaba información confidencial. Dentro de lo que ya mencioné, pues está la que se iba a correr traslado y que ratifico, es la declaración, la entrevista que se practicó a Gustavo Adolfo Medina Jara el 27 de diciembre del 2016 a las 15:20 horas en Buga, realizada por John Freddy Calero Mesa como investigador, firmada por el señor Gustavo Moreno, y en donde coloca, abro comillas, se le preguntado, sírvase decir si en la fecha y momento en que usted fue requisado por los patrulleros David Steven Moreno Cárdenas y José Edín Cruz Páez, además de droga que usted manifiesta le incautaron, le decomisaron algún otro elemento. Contestó, solo me quitaron 22 papeletas de bazuco, fuera de eso no me quitaron nada más. Preguntado, sírvase decir si al momento de la requisa usted portaba dinero. Contestó, no tenía dinero. Preguntado, sírvase manifestarse al momento de la captura que le hicieron los policías para la fecha y hora los uniformados le quitaron la suma de 80,000 pesos. Es decir, que incluso el investigador, aún ya habiéndole dicho que no portaba plata, insisten en que el señor aclare si le quitaron los 80,000. Es decir, es una pregunta repetitiva que en cualquier otro escenario ha podido ser objeto
de inadmisión de la pregunta, pero el investigador, con el propósito de tener la plena firmeza e incluso dándole la respuesta de la teoría que tiene la Fiscalía de sus 80.000 pesos, el señor contestó no. Preguntado, sírvase decir si con anterioridad los policías lo habían requisado y le habían incautado alguna clase de droga. Contestó, lógicamente varias veces me han requisado, pero no me habían quitado nada, es decir que nunca le habían logrado judicializar porque no le habían encontrado droga. Eso, su señoría, hace parte de algunas de las preguntas que se le suministraron. No la leeré completa para no ser cansón con mi intervención, pero que evidencia que si uno de los obstáculos para levantar la medida era ese delito, el único testigo que podría llegar a decir si realmente lo quitaron o no, está diciendo que no, aún con preguntas repetitivas que le hizo el investigador. Dentro del traslado está también la citación que emitió el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Guadalajara de Buga en agosto 18 del 2017 al suscrito en calidad de representante de la víctima David Steven Moreno Cárdenas. Esto es dentro de la radicación a la que me había referido, la 2015-010-63, en donde se estaría convocando para la audiencia de acusación en contra del hermano de alias Caballo. Esto es en contra de Jorge Eliezer Valdés Castro, lo que demostraría que sí es cierto que esa persona estaba siendo judicializada, y esa citación viene acompañado de la copia del escrito de acusación de ese radicado, es decir, del radicado 2015-1063, y allí precisamente dentro de la exposición de los fundamentos de la acusación se expone que, abro comillas, esta delegada de la Fiscalía General de la Nación el día 11 de octubre del 2016 realizó formulación de imputación al ciudadano Jorge Eliezer Valdés Castro. Cierro comillas, es decir, resalto esto porque aquí está la fecha de la imputación en el escrito, 11 de octubre del 2016, y la declaración donde Valdés Castro, el hermano del acusado, señala a Moreno, el del prontuario, fue el 1 de noviembre, es decir, menos de medio mes antes se había sido objeto de la imputación de cargos. Su señoría, también hay que mostrar que la persona que rindió la entrevista, es decir, Gustavo Adolfo Medina Jara, la persona que fue judicializada, pues no es propiamente alguien que realmente fuera un positivo falso, por así decirlo, por parte de los uniformados, sino que también tiene una serie de anotaciones por tráfico de estupefacientes. Esos son los elementos, su señoría, a los que correré traslado, junto con la constancia secretarial emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, a través de la cual se certifica que el día septiembre 18 del 2017, esto es la última convocatoria que tuvimos audiencia, la misma diligencia de acusación no se instaló, no se realizó, por que no trasladaron los otros procesados, es decir, demuestra que lo que yo aquí he dicho es cierto, y que el que sí participó fue David Steven Moreno Cárdenas, que encontrándose con detención domiciliaria se presentó a la diligencia, es decir que la medida, repito, no es necesaria ni siquiera para un tema de comparecencia. Esa certificación está, la pongo de presente en original, está firmada por la doctora Solemi Ibarra Ordóñez en calidad de oficial mayor. Y está el escrito de acusación que fue presentado en contra de Moreno Cárdenas. Ese escrito de acusación tiene una serie de notas marginales que permiten facilitar la comprensión del mismo, y es porque cualquiera que revise el escrito de acusación pues entraría a preocuparse de cómo vamos a soltar a un muchacho con ese prontuario, pero resulta que si bien hay enlistados 8 delitos, pues esos delitos en los mismos no tiene participación el señor Moreno Cárdenas. Hay, por ejemplo, la identificación de víctimas, como por ejemplo el señor Reza Fabián Hernando Caicedo. No hay ningún vínculo con Moreno, la Fiscalía no le ha señalado ningún tipo de participación frente a esa víctima. Lo mismo ocurre con Lady Tibasay Osorno Prieto, no existe ningún tipo de información relacionada con Moreno Cárdenas frente a esa presunta víctima. Y su señoría, la única víctima a la que se le estaría señalando allí, que está identificada con el número 1, es Mario Germán Valdés Castro. Frente a ese homicidio sí hay una imputación de la Fiscalía, una acusación al respecto, pero es la que ya se ha debatido aquí, que es el famoso alias Caballo. Adicionalmente, su señoría,
hay también unos señalamientos frente a unos asesinatos como el de Julián Andrés Viera Tejada. Esto ya hace parte del folio 9 del escrito de acusación. No aparece y no ha sido objeto de ningún señalamiento, ni siquiera en la audiencia concentrada de Moreno Cárdenas frente al homicidio de ese ciudadano Julián Andrés Viera, como tampoco frente a... No son esos los homicidios. Es decir, su señoría, que si bien esos homicidios aparecen relacionados en el escrito de acusación, lo mismo es porque como se presentó un solo escrito para los 3 procesados y en los 3 procesados hay 2 que serían los presuntos integrantes de esa organización criminal, a ellos es a los que les recae esos homicidios. El que vincularía a Moreno Cárdenas, repito, es el de Valdés Castro, es decir, el de alias Caballo, que no está muerto, se señala solo lo de la tentativa. En ese escrito, en el folio 12, está con resaltador el nombre de Johnny Alejandro Acevedo Barbosa. Al ladito está una nota marginal que dice el enano, que es lo que facilita su identificación, y esa persona es la que aparece en la fotografía de los pantallazos del WhatsApp. En ese orden de ideas, su señoría, habiéndose atacado lo expuesto por el artículo 308, esto es, habiendo cumplido con lo que dice el 318 de presentar elementos materiales probatorios que no se hubieran tenido en cuenta al momento de la imposición de la medida, que hayan sido recolectados de manera legal y que permitan inferir razonablemente que desaparecieron los requisitos, considera el suscrito que esos requisitos han desaparecido en tanto se atacó la inferencia razonable y el único fin constitucional invocado, esto es, el peligro para Buga y municipios aledaños que geográficamente se delimitó, ya ha desaparecido, no solo por el arraigo, sino que el mismo comportamiento que ha venido evidenciando Moreno Cárdenas demuestra que evidentemente su actividad, la delictiva, la que se le señala, no era propiamente delictiva, sino que era actividad investigativa, aun cuando la misma no tuviera la dosis de legalidad que reclaman ese tipo de actuaciones, pero ello será objeto de un debate probatorio en un tema de tipificación que incluso variaría enormemente el juzgado de conocimiento que deba atender estas diligencias, y que se espera el día de mañana en la acusación poder plantear de manera más detallada. Adicionalmente, se trae a colación la constancia que emitió el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Buga el 24 de mayo del 2017, en donde expone precisamente el cambio que se había hecho, la sustitución de la medida de intramural por domiciliaria, para con ello demostrar que han pasado cerca de medio año de esa detención domiciliaria y la propia Fiscalía no tiene queja alguna de algún tipo de tan siquiera llamada, correo electrónico, mensaje de texto o similares que haya podido generar el señor David Steven Moreno Cárdenas, teniendo desde la facilidad de su hogar la oportunidad de, así como se le envió un correo electrónico al despacho ratificando su interés de no comparecer a la audiencia de garantías, fácilmente habría podido durante todo este tiempo haber emitido, así sea un mensaje intimidatorio en contra de alguna de las víctimas, y ello no ha ocurrido. No ha tenido ningún tipo de señalamiento que permita llegar a evidenciar que ese peligro que se invocó por la Fiscalía continúa, y por tanto, su señoría, en atención a que precisamente hay una directiva de la Fiscalía General de la Nación, como la directiva 013 del 2016, según la cual el propio máximo representante del ente investigador ha instruido a sus delegados a que solamente pidan la detención, la medida de aseguramiento privativa de la libertad cuando sea estrictamente necesario. En este caso se considera que una de las medidas no privativas de la libertad sería suficiente, una de ellas la de observar el buen comportamiento, adicionalmente incluso, ¿por qué no?, la prohibición de salir del país, y adicionalmente, si se quiere, la prohibición de acercarse a esta zona geográfica, a excepción de que sea única y exclusivamente para atender asuntos judiciales, que, como ya quedó claro, Moreno Cárdenas le asiste interés solamente en asistir a las audiencias propias del proceso penal y no a las audiencias anexas de garantías, en tanto las mismas se pueden surtir exclusivamente con el defensor. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, existiendo esas medidas no privativas de la libertad de las que habla el artículo 307 en su literal B, la de presentarse periódicamente, que está en el numeral tercero, la obligación de observar buena conducta en el numeral cuarto, la prohibición de salir del país en el quinto, y la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, que es la que se está anunciando como la más adecuada para este tipo de casos,
igual que la séptima, la de prohibición de comunicarse con determinadas personas, su señoría no tendría este defensor y mucho menos el procesado ningún problema en que si así se toma la decisión, se impusieran incluso todas las no privativas de la libertad para que con ellas sea suficientemente controlado el contacto de Moreno con esta zona geográfica del país y pueda defenderse en libertad como ha sido su interés. Creo que ha quedado suficientemente explicada la solicitud que he planteado a su despacho, su señoría, y en ese orden de ideas culmino con el traslado ya material de los elementos a los que he hecho referencia, concluyendo que lo que estoy pidiendo es la revocatoria de la medida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sírvase surtir el traslado anunciado en su intervención al señor delegado de la Fiscalía. Procederá con la revisión de los elementos de conocimiento y posterior a ello continuará con el uso de la palabra. Bueno, previa revisión de los elementos por parte de la Fiscalía, continúa con el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Primero que todo, su señoría, indicar que con anterioridad había tenido precisamente la posibilidad de asistir a una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento en favor de David Stevens Moreno Cárdenas, precisamente invocada por el señor abogado defensor, quien nos ha hecho la convocatoria para el día de hoy, y en esa oportunidad, como él lo ha indicado dentro de su proceso de argumentación, se presentó toda una serie de elementos materiales probatorios donde de alguna u otra manera se vino a atacar la inferencia razonable respecto de algunos cargos que se habrían realizado por parte del ente acusador en contra del señor Moreno Cárdenas, y concretamente su señoría se daba a entender de que este funcionario no era un funcionario policial corrupto, sino en el buen sentido de la palabra, su señoría, un funcionario ignorante frente a las requisitorias de algunas diligencias de índole judicial. Quedó evidenciado en aquella oportunidad, su señoría, con las declaraciones que el abogado defensor logró recepcionar a través del proceso disciplinario, de que en efecto funcionarios de la SIJIN estaban utilizando al patrullero David Stevens Moreno Cárdenas para efectos de infiltrarse en una organización criminal que venía siendo combatida por parte o aquí en la jurisdicción del municipio de Buenaventura. Esas pesquisas adelantadas por la defensa, aparte de haber logrado desvirtuar esa presunción de esa inferencia razonable, conllevaron a que el ente acusador hiciera una línea de trabajo para efectos de determinar si en efecto esos documentos eran válidos y eran legales, y es así como se requirió precisamente a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía del Departamento del Valle, y nos fue certificado, su señoría, mediante un oficio del 14 de junio del año 2017, que en efecto todas esas declaraciones se habrían recolectado y ya las tengo formalmente dentro de mi carpeta de la investigación para lo que pues va a ser la presentación o la preparación del caso que tiene el ente acusador en este sentido. En aquella oportunidad, su señoría, se decidió sustituir la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario por una detención domiciliaria, porque quedaban todavía presentes pues algunos otros cargos donde esa inferencia razonable pues se encontraba construida por parte del ente acusador con base en las interceptaciones de comunicaciones que se habrían realizado. Esta investigación, su señoría, que adelanta la Fiscalía General de la Nación, uno de los pilares fundamentales
son las interceptaciones de comunicaciones que se habrían realizado entre otras líneas telefónicas a las que portaba el patrullero David Stevens Moreno Cárdenas, y a través de esas interceptaciones telefónicas era que se conocía o se daba a conocer de algunos procedimientos policiales que precisamente se había realizado por este policial, y de los cuales pues se venía a determinar que posiblemente, en procura de favorecer a la organización criminal de la que se decía hacía parte, pues habría modificado algunos informes investigativos e incluso se había sustraído de algunos dineros que habrían sido incautados. En esta oportunidad el señor defensor trae a colación unos elementos materiales de prueba que precisamente atacan esa inferencia razonable respecto del delito de peculado por apropiación y de la falsedad ideológica en documento público. En desarrollo, su señoría, del modelo de trabajo que se tiene implementado en la seccional Valle del Cauca, le corresponde a la Fiscalía Décima Especializada recibir los procesos para etapa de juzgamiento. Cabe resaltar los cuales han sido instruidos y calificados por otros funcionarios judiciales. En tratándose de esta investigación, su señoría, esta investigación fue liderada por la Fiscalía 26 seccional de la ciudad de Buga, fiscalía priorizada a cargo de la doctora Sandra Patricia Jiménez Sánchez. Y ella, una vez hace la calificación de este proceso, pues lo traslada a este funcionario para adelantar el trámite de juicio. He tratado, su señoría, de colocarme a tono en la complejidad de este proceso, y en requerimiento que he tenido precisamente con la señora fiscal instructora, ella me ha dado una hoja de ruta de básicamente qué es lo que se encontraba en cada uno de esos procesos y cómo es que respecto de cada uno de estos ciudadanos que finalmente fueron judicializados, y que para el caso en concreto, su señoría, tengo solamente a tres personas aparentemente integrantes de la banda con quien deba de adelantar etapa de juicio oral, porque los otros han preacordado. Y respecto del señor David Moreno, se establece, su señoría, que la situación del peculado respecto de 80,000 pesos se dice de la siguiente manera, y esto habría sido leído textualmente o en la formulación de imputación. Dice: se indica en audios que le fue hallado a la persona capturada la suma de 80,000 pesos producto de la actividad de registro personal, al igual que de la sustancia estupefaciente que arrojó positivo para cocaína y sus derivados. No obstante, en el informe de captura en flagrancia nada se indicó al respecto, por tanto se infiere que los uniformados se apropiaron en su provecho del bien que se encontraba bajo su custodia en razón al procedimiento de captura en flagrancia del ciudadano Gustavo Adolfo Medina Jara. Y es de este mismo informe, su señoría, que se dice que aparte de haberse apropiado esos dineros al no haber consignado la realidad de ese proceso, pues es donde se viene a dar una falsedad ideológica en documento público. Aquí precisamente el señor defensor nos ha traído a relucir una entrevista que se le recepcionó en desarrollo de la noticia criminal 76-111-60-001-65-2016 00293 a la persona de Gustavo Adolfo Medina Jara, donde de manera concreta se lo cuestiona respecto de los elementos que le habrían sido incautados en el procedimiento policial realizado en su contra por parte, entre otros, del patrullero David Steven Moreno Cárdenas. Y en esa entrevista, conforme lo ha dado a conocer el señor defensor y de la revisión que me he permitido realizar,
el día 27 de diciembre del año 2016, Gustavo Adolfo Medina Jara es enfático en decir que a él no le incautaron ningún dinero. Se habla entonces de que sí se le incautó una sustancia estupefaciente por la cual fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para su correspondiente decisión jurídica, pero no hay dinero de por medio. Entonces su señoría, pues frente a esos cargos del peculado, esa construcción de esa inferencia razonable pues también entra a tener bastante cuestionamiento. Se quedaba también pendiente su señoría respecto de lo que habría sido el atentado contra la vida de un ciudadano a quien se lo conocía o que se lo conoce con el alias de Caballo. Y concretamente en el escrito de acusación donde se convoca a David Stevens Moreno Cárdenas en reproche jurídico penal, se determina que estaríamos tratando de un atentado que se habría perpetrado el 20 de enero del año 2016 en contra del ciudadano Mario Germán Valdés Castro, alias Caballo, que este proceso estaría siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Segunda Seccional bajo el radicado 76-111-60-00-165-2016 017-62. Y como bien lo indica el señor defensor, causa extrañeza en que en los primeros albores de la judicialización por este atentado no se tenía conocimiento de quiénes podrían ser los presuntos responsables sobre ese atentado perpetrado en contra de este ciudadano, pero que posteriormente, sí con gracia de discusión, recuerdan ya que ha sido realizado por el patrullero David Stevens Moreno Cárdenas y aparentemente por su compañero sentimental, alias Ricky Charlie, y causa entonces cuestionamiento de que se venga a sacar con ese testimonio precisamente cuando ya se ha logrado determinar que David Stevens Moreno Cárdenas se permitió hacer el proceso de judicialización del hermano de Caballo, de Jorge Eliezer Valdés Castro, proceso que estaría radicado en el SPOA 76-111-60-00-165-2015 010-63 por el delito de daño en bien ajeno, y de ahí es entonces donde se torna la posibilidad vengativa en contra de este ciudadano para precisamente cuestionar la integridad policial y su integridad sexual. Este proceso, su señoría, ha sido bastante complejo, ha sido bastante difícil, porque el ente acusador, en cabeza de la Fiscalía Décima Especializada, ha tenido la posibilidad de empezar a recolectar información tendientes a confirmar lo que ha ocurrido en esta investigación, y es precisamente a raíz del trabajo investigativo que ha realizado el abogado defensor que convoca ahora a esta audiencia. En los diferentes escenarios en los que hemos tenido que enfrentarnos, esta es la tercera audiencia preliminar, su señoría, al surgirse esos cuestionamientos, hemos tenido la posibilidad de intercambiar en un traslado probatorio anticipado esas pruebas de la defensa para efectos de que la Fiscalía pueda precisamente realizar su trabajo de ejercicio de la acción penal para cuando tengamos la posibilidad finalmente de hacer la audiencia de acusación. En efecto, su señoría, la audiencia de acusación no se ha podido realizar en múltiples oportunidades porque siempre algo se presenta con el juzgado primero.
o no llega alguno de los abogados, o no llegan los procesados, los abogados no permiten realizar las audiencias sin las presencias de ellos, y eso es lo que hemos tenido precisamente ese inconveniente. Pero en el ánimo precisamente de lograr el esclarecimiento de los hechos, esa información que se viene recolectando por parte de las audiencias o en sede de garantías, la Fiscalía General de la Nación la ha venido corroborando, la ha venido verificando, como en efecto se hizo, su señoría, como lo manifiesto en su oportunidad con la Oficina de Control Interno Disciplinario del Valle, y la información es correcta. De ir en relación con la solicitud de revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento que presenta la defensa del ciudadano David Steven Moreno Cárdenas, sustitución encaminada a lograr una medida no restrictiva del derecho a la libertad que se enruta conforme al contenido del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, abocando la norma la defensa para presentar, exhibir y trasladar un acopio de elementos de conocimiento que en su labor como defensor ha realizado, tendientes a desvirtuar la inferencia razonable de responsabilidad que frente a los hechos que se investigan por delitos de concierto para delinquir agravado, entre otros, donde se encuentra involucrado el señor Moreno Cárdenas, se estructuró al momento de la imposición de medida de aseguramiento, que lo fue el pasado 10 de diciembre del año 2016. Inicialmente, pues, destaca el despacho que esa posibilidad de revocar o de variar la cautela aflictiva de la libertad individual apunta precisamente a la naturaleza preventiva de esa decisión, que la misma no puede mantenerse incólume durante toda la actuación, precisamente porque las circunstancias procesales pueden variar y puede en ese sentido resultar a futuro ilegal o excesiva la intervención del Estado en un derecho fundamental como lo es la libertad de la persona que aún es titular de la presunción de inocencia. Ello concuerda con las previsiones de los artículos 295 y 296 del Código de Procedimiento Penal, que hablan de la excepcionalidad de la detención, de las causas debidamente justificadas, constitucionales o legales, que deben estar presentes durante su duración para que la misma resulte racional, adecuada a al contexto de un Estado social de derecho que hace prevalente las garantías fundamentales de las personas, llámese investigadas o víctimas, y por ello esa naturaleza preventiva no sancionatoria permite que ante el juez de control de garantías y todas las veces que se cuente con elementos de conocimiento nuevos, se acuda a la revisión de esa decisión que se adoptó en la mayoría de los casos en un término perentorio de 36 horas posteriores al evento de la captura, solo por lo general con exhibición del gran recaudo investigativo con el que cuenta la Fiscalía cuando llega ante la instancia de emitir órdenes de captura, en estos casos donde son organizaciones criminales las que se están judicializando, y frente a una defensa desprovista de términos, desprovista de oportunidad de recaudar elementos, prácticamente que a disposición de esa inferencia que en esa instancia está debidamente soportada. Ello se puede concluir de la actuación y de todo lo que aquí se ha puesto de presente tanto por el señor defensor como por la Fiscalía respecto a que para el día 10 de diciembre de 2016, época en la que se decidió luego de unas sesiones anteriores sobre la imposición de medida de aseguramiento en contra del aquí procesado y otras personas que se decía o que se dicen integran la organización criminal, pues había suficiente recaudo para que el juez de control de garantías percibiera esa probabilidad alta de vinculación del policial con la organización. Señalar que en efecto el patrullero era utilizado por policiales de la SIJIN para extraer información, para vincular, para vigilar a esa organización.
y esto si bien sin seguir las exigencias procesales y constitucionales que devienen una actividad de agente encubierto, que es prácticamente la que se evidencia que adelantaba el señor Moreno Cárdenas como patrullero de la Policía Nacional, acudir ante el juez de control de garantías a las respectivas autorizaciones y controles posteriores, pues esa información oficial que es contundente respecto a que estaba involucrado con la organización, pero por orden de la misma policía para que les brindara información que permitiera la judicialización y desestructuración de la organización, pues podría, sin dejar sin ningún soporte, los varios eventos que se presentaron por la Fiscalía, producto de interceptaciones telefónicas, donde se exhibía la posibilidad de que sí tenía contacto con los miembros, pero entonces se desdibuja allí la imputación respecto al concierto para delinquir, y a criterio de este despacho esa imputación, esa vinculación por el delito de concierto para delinquir es el principal fundamento de la medida de aseguramiento, es decir, el hecho de que un patrullero de la Policía Nacional que adelantaba al momento del recaudo investigativo de la Fiscalía sus funciones como servidor público, con toda la credibilidad y toda la transparencia que debe tener un funcionario de esta especie, vinculado o presuntamente vinculado con una organización criminal, con un contacto constante y continuo de sus miembros, lo que genera la imputación por concierto para delinquir, pues desvirtuada o justificada esa vinculación o esa permanencia, esas reuniones, esas llamadas telefónicas, esa información que se gestaba a través de esas líneas, de esos productos de audio recaudados por la Fiscalía, con las órdenes y con los direccionamientos que le daba sus propios superiores o los propios miembros de la Policía Nacional para que les obtuviera esa información, pues desdibuja per se la inferencia en relación con esta participación en el delito de concierto para delinquir o con esa vinculación en calidad de presunto autor respecto a esta conducta, y por esa misma vía pues decae lo que tiene que ver con la justificación de la medida de aseguramiento, que según se ha informado tanto por defensa como por fiscalía lo fue evitar e interrumpir el peligro que se generaba para la comunidad del municipio de Buga y sus alrededores. A más de que también se ha puesto de presente que en la actualidad solamente 3 personas van a ser llevadas a juicio, porque el resto de integrantes de la organización han sido ya o suscribieron preacuerdo con la Fiscalía, es decir que no hay riesgo de obstrucción a la justicia, porque de ello no se dijo nada al momento de la medida de aseguramiento, porque no hay elementos, no hubo en anterior oportunidad, ni los hay a futuro, ni pueden ya presentarse o surgir cuando la mayoría de los integrantes están sometidos a preacuerdo y cuando 3 de ellos, entre ellos David Steven, van a ser llevados a un juicio donde ya cuenta la Fiscalía con todo el recaudo suficiente para encumbrar esa acusación en contra de estas 3 personas. Tampoco hay elementos que nunca, ni antes, ni ahora, ni a futuro, hayan indicado que la actividad de David Steven Moreno Cárdenas ha estado encaminada a la pérdida, destrucción de elementos materiales probatorios, amenaza de testigos, amenaza de jueces o fiscales o demás que apunten a esa justificación, por ejemplo, de la medida de aseguramiento. No hubo, ni hay, ni habrá elementos que permitan inferir un riesgo de fuga. No se exhibió ni se ha puesto de presente aquí como justificación para el pasado mes de diciembre de 2016 que el señor Moreno Cárdenas hubiese asumido en ese asunto, en ese procedimiento o en momentos anteriores actitudes
que permitieran concluir que no va a acudir a este asunto, que va a evadir, que se va a ocultar, que va a salir del país, que no se va a presentar a las audiencias y no va a comparecer al cumplimiento de la posible pena en caso de que ella llegare a imponerse. Ese sería el fundamento de imponer una de las medidas no restrictivas de la libertad que peticiona la defensa, que es la no salida del país, destacando para esa pretensión que en todo caso medida privativa o no privativa debe estar fundamentada en los requisitos del artículo 308. Es decir, primero se analiza si está en riesgo el fin constitucional y luego de ese análisis de concluirse positivo se mira cuál es la medida suficiente para amparar ese fin en el grado en que esté vigente y latente ese riesgo. Así que de cara a un ciudadano que en el procedimiento permitió la captura, acudió a las audiencias, luego de la imposición de la medida la cumplió y aún sustituida esta la sigue cumpliendo, que se ha dicho y también la misma Fiscalía lo ha dicho, tiene arraigo en la ciudad de Villavicencio Meta, que acude a través de un defensor de confianza presto a atender todas las audiencias y a recaudar todos los elementos que ha trasladado, y que aquí se ha dicho y lo ha corroborado la Fiscalía, ha estado presente todas las veces que se le ha citado para poder evacuar la audiencia de acusación, pues no hay un riesgo de fuga que justifique la adopción de ningún tipo de medida, es decir, la intervención del Estado para coartar alguna de sus libertades. Entonces, de cara al no riesgo de fuga, pues no procede tampoco ni siquiera las medidas del artículo 307 literal B, simplemente porque las mismas no son necesarias. Y respecto a que ese comportamiento del policial no devenía de su responsabilidad respecto a un concierto para delinquir, sino de su labor y de las indicaciones y los requerimientos que le estaban haciendo sus superiores para que extractara esta información, pues además de ese elemento nuevo que merma, como ya lo indicara, de gran medida la inferencia, se decae la necesidad de la cautela cuando se está evidenciando esa intervención en la organización precisamente con la finalidad de colaborar con la institución. Sí, con desconocimiento de las normas, de las regulaciones procesales, con una violación de garantías fundamentales por no atender lo propio de los controles previos y posteriores de estas actividades, pero debe entenderse el grado del patrullero que estaba adelantando la actividad, cuando es el fiscal encargado de la indagación el que debe conocer cuáles son las actividades que se deben surtir ante el juez de control de garantías, cuando es el director de la investigación el que debe conocer los términos, qué es lo que se somete a control, qué no, y cuando si eran sus superiores los que le exigían extraer esta información de esa manera, también debieron ser conocedores de los protocolos de esa actividad como superiores de la Policía Nacional, y no así transaban y obtenían fotografías, información a través de los equipos celulares y tal como se ha presentado por parte de la defensa. Así que ello aunado al hecho de que la organización ya esté en su mayoría desestructurada, es decir, sin posibilidad de reintegrarse, sin posibilidad de acceder al policial, cuando aquí también ha quedado claro que lo que ha sido es víctima de atentados en contra de su vida por parte de los mismos miembros de la organización, por conocer que era quien brindaba y extraía de allí esos datos para la policía, y eso lo conocieron a través de la judicialización. Entonces, eso aunado también a que el señor David Steven Moreno Cárdenas ya no pertenece a la Policía Nacional, Departamento de Policía Valle, está trasladado, y se indica incluso que al momento de su captura ya había sido trasladado a Villavicencio, donde se encuentra
no sé si aún vinculado a la Policía Nacional, pero en todo caso viviendo en otro departamento. Y tampoco hay evidencia de que con posterioridad a esos actos de judicialización desde el mes de diciembre de 2016 pues se hubiese reiterado o se hubiese intentado tener contacto diferente al que ha tenido en las oportunidades de las audiencias y a los que tuvo en el centro carcelario, donde contrario a concertarse nuevamente para ver cómo enfrentaban este proceso, fue entonces víctima de un atentado en contra de su vida por parte de quienes se dice con los que concertaba para cometer varios delitos. Entonces, eso es un contexto claro de variación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta y que acaecieron en el mes de diciembre de 2016. Es una modificación del contexto fáctico que permite cumplir los requisitos del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal para revocar una medida de aseguramiento que en la actualidad no comporta ningún fin, no tiene ninguna destinación de cara a un ciudadano que, si bien aún procesado, titula la presunción de inocencia y puede en perfectas condiciones seguir vinculado al proceso y seguir en el juicio gozando de su derecho a la libertad. Porque debe destacarse, como lo hiciera al inicio de mi intervención, la libertad, si bien no es absoluta, sí es prevalente, y la justificación de la restricción de este derecho debe comportar una finalidad clara de necesidad para evitar obstrucción de la justicia, asegurar la comparecencia o lograr la protección de la comunidad y las víctimas. Y a partir de los elementos presentados por la defensa y con la corroboración de los mismos por parte de la Fiscalía, ninguno de estos fines constitucionales están presentes en la actualidad de cara al ciudadano David Steven Moreno Cárdenas, quien además es titular de la presunción de inocencia y quien además ha logrado, ahí ha demostrado, ya ha evidenciado la voluntad siempre de comparecer al juicio, teniéndose en cuenta que el fundamento principal a nivel internacional de la detención preventiva es lograr la comparecencia de la persona al proceso. Esa es la justificación de la medida de detención carcelaria en las normas y en los análisis que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, solo que al interior del Estado colombiano pues se han adicionado otros fines también constitucionales, y aquí no hay riesgo de no comparecencia, no hay riesgo para la víctima, no hay obstrucción de la justicia y tampoco hay riesgo de fuga. Se queda entonces sin ningún soporte legal ni constitucional la medida de aseguramiento que mantiene privado de la libertad al señor David Steven Moreno Cárdenas, y por esa misma vía tampoco tendría razón de ser adoptar algún tipo de medida de aseguramiento menos drástica como lo sería la no privativa de la libertad, como cuando ya se ha indicado también estas aún mermadas en su intensidad deben apuntar a la salvaguarda de una finalidad procesal y constitucional, resultando entonces viable la solicitud de la defensa para proceder a dejar sin soporte la medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia que en la actualidad soporta David Steven Moreno Cárdenas. Con fundamento en lo anterior, el juzgado decide revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario que fuera impuesta en contra de David Steven Moreno Cárdenas el pasado 10 de diciembre del año 2016 por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías en turno de disponibilidad del municipio de Ginebra Valle, medida que fuera sustituida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad,
el pasado 14 de mayo de 2017. En consecuencia, se emitirá la correspondiente boleta de libertad a favor del ciudadano Moreno Cárdenas, la que se remitirá a través del Centro de Servicios Judiciales de los juzgados del municipio de la ciudad de Villavicencio Meta, para que se cumpla con la excarcelación a través de la dirección del IMPEC de esa ciudad, donde actualmente se encuentra el ciudadano Moreno Cárdenas en detención domiciliaria en la carrera, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad judicial y en relación a otro proceso. Se dispone además comunicar esta decisión a las autoridades a las que se les reporta la medida de aseguramiento y al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta sede, para que tenga conocimiento de la situación jurídica actual de la persona vinculada a este proceso. Se notifica el auto en estrados, proceden los recursos de ley. ¿La Fiscalía algún recurso? Sin interés en recurrir, su señoría. ¿La defensa tiene algún recurso? Sin recurso, su señoría. Se declara en firme lo actuado. Se levanta la sesión siendo las 5:10 de la tarde.